buenas tardes amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy jueves estamos con ustedes, vamos a desarrollar nuestra sección de diálogo. Vamos a continuar como estuvimos anunciando, vamos a continuar con el análisis de la situación que está ocurriendo con el proceso de paz en Colombia, sobre todo derivado posterior del referéndum, del plebiscito del 2 de octubre, con la negativa que ocurrió en esa temática. Hoy no nos acompaña nuestra amiga Darcy Ortiz, quien está cumpliendo con compromisos personales y familiares. Esperamos que todo esté bien. Hoy, para tocar el tema, como les estaba comentando, vamos a analizarlo desde el ángulo político. Y para ello están con nosotros dos invitados de lujo. El doctor, aquí a mi derecha, el doctor Wilmer Morales, doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario y experto en el tema fronterizo. Y está también con nosotros el licenciado Isidro Pérez, quien es internacionalista, profesor universitario y también experto en el tema fronterizo. Y como les decía, con ellos pues vamos a estar conversando sobre la situación en Colombia. A título de antesala, amigos, vamos a ver a continuación un reporte de la agencia EFE sobre el asunto de la paz en Colombia. Adelante, dirección. Incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz en Colombia tras el rechazo al acuerdo firmado con las FARC en el plebiscito de este domingo. Un resultado que abre múltiples interrogantes sobre el futuro del país. Contra todo pronóstico, el no se impuso por apenas el 50,21% de los votos contra el 49,78% del sí. Una estrecha victoria de solo 0,43 puntos porcentuales. En la práctica, casi 54.000 votos en un universo de más de 34 millones de electores. El expresidente Álvaro Uribe se erige como el gran ganador del plebiscito, que dejó como perdedores a La Paz y al presidente Juan Manuel Santos, que se jugó todo su capital político en una consulta que no era necesario convocar, porque la Constitución lo faculta para buscar y firmar la paz del país. Bien, pudieron ustedes ver allí cómo las agencias internacionales han venido reportando la situación del acuerdo de paz y del resultado del plebiscito. Estimados invitados, buenos días. Bienvenido Wilmer, bienvenido Isidro. Gracias, Fidel. Muchas gracias, Fidel. Gracias. ¿En qué consiste concretamente el acuerdo de paz que alcanzó Santos con la FARC en particular? Bueno, okay. Doctor Isidro Pérez. Bueno, viendo este video, que por supuesto es un documento bien interesante de la prensa internacional, me lleva a pensar en un punto importantísimo dentro de las ciencias políticas y dentro de la diplomacia en todo caso, que es el interés nacional. Esto revela el poner, digamos, atención en el interés nacional del país, de Colombia en concreto, porque si bien es cierto que sí y el no tienen una diferencia poca, queda demostrado o demuestra la nación colombiana que hay una cosa, un aspecto importantísimo que es el interés nacional. Y eso lleva a una definición de la política interna, de la política exterior y desde luego de la política internacional. Ese interés nacional lleva tanto a los sectores del sí como a los sectores del no a sentarse a conversar en función de garantizar el proceso de paz, su consolidación en todo caso. Cuando hablo de los factores, me refiero al presidente Santos, a Rodrigo Londoño y al senador Álvaro Uribe. Sí, las tres cabezas visibles, digamos, de los bloques. Ahora, ciertamente, Wilmer, Isidro, en el plebiscito, el pueblo colombiano le dijo no al proyecto de paz, al acuerdo de paz que firmó Santos con la FARC en Cartagena y que fue producto de una larga negociación de 4 años en Cartagena y de 3 años previos en Europa, en absoluto y total secreto. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que rechazó el pueblo colombiano con el no en el plebiscito? Porque de hecho, desde mi punto de vista, amigo, creo que se están cayendo hitos y mitos en torno, digamos, al carácter ideológico marxista de izquierda de las guerrillas colombianas. Bueno, mi estimado Fidel,
Yo creo que aquí hay algunos aspectos que clarificar a la audiencia, porque este acuerdo allí con la FARC, no tan solamente tiene 4 años, Fidel. Esto viene desde hace años con diferentes gobiernos. Uh-huh. Entonces, este acuerdo fue la sumatoria de algunos otros puntos que se venían tratando con gobiernos anteriores. Aquí se viene sometiendo a la consideración de gobierno tras gobierno en Colombia desde los tiempos de Alfonso López Michelse, con los diferentes acuerdos en la búsqueda de acuerdos de paz. Lo que pasa es que, como una vez manifestaron los mismos miembros de la FARC, los directivos de la FARC, hay mucha voluntad por parte de los gobiernos, de sus gobernantes, mucha voluntad por la paz, pero no hay voluntad por los cambios. Uh-huh. Y es allí precisamente uno de los puntos que pudiésemos nosotros considerar críticos ahí en el acuerdo, ¿no? Es hasta dónde esos cambios profundos que han sugerido las FARC podían llevar a una solución, podían conducir a una solución política negociada del conflicto. Hoy día. Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que, ¿por qué votó? ¿Por qué votó en el no el colombiano? ¿Por qué votó en el no? ¿Qué rechazaron? ¿Qué rechazaron? Entonces, hay más por decir que votó el electorado por lo que no decía el acuerdo que por lo que estaba allí contenido. ¿Qué opinas tú, Isidro? Porque a diferencias, y ya para dejarle allí, como dice a Isidro también que ahonde en esto, a diferencia de un punto y seguido, un punto y aparte, etcétera, hay una serie de variables allí que nos muestran a nosotros que este no era el acuerdo, que nos colocaron un acuerdo allí, que se hizo todo una laraca, toda una cuestión allí hollywoodesca, ¿no? Todo un cacareo allí. Y recordemos un poco llevándonos, como dice, a la jerga allí, como dice, del campesino en sus... no siempre que cacarea pone un huevo la gallina. Entonces, ahí, en esos acuerdos, no lo dice todo. El verdadero acuerdo, mis estimados televidentes, está en La Habana. Ese no se conoce. Ese sí, como dice, está suscrito y ese lo guarda celosamente Raúl Castro. Y contra eso también votó el colombiano. Amigos, tenemos que ir a un corte comercial por unos segundos y regresaremos para continuar con la temática que estamos desarrollando con nuestros invitados. No se retiren. Bien, amigos, bienvenidos. Continuamos en Un Mundo de Economía. Hoy estamos llevando adelante un diálogo con nuestros dos invitados, Wilmer Morales, doctor en Ciencia Política, e Isidro Pérez, internacionalista. Con ellos estamos conversando sobre el análisis político al plebiscito que ocurrió en Colombia para el proyecto de paz Santos-FARC. A ver, amigos, efectivamente el 2 de octubre el pueblo colombiano, como estábamos comentando, le dijo no al acuerdo de paz que firmó Santos con la FARC. Luego de esta situación, luego de este plebiscito, en días posteriores, entra en escena un nuevo componente o un nuevo actor en esta película. Y es nada más y nada menos que la segunda guerrilla más importante de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, quien desde Caracas, con el auspicio del gobierno venezolano, anuncia el inicio de una serie de negociaciones con el gobierno colombiano en paralelo al acuerdo de paz con la FARC y en el mismo tono o la misma tónica del acuerdo que hizo Santos con la FARC. ¿Qué significado le encuentran ustedes a este curioso suceso? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que partiendo de lo que inicialmente yo manifestaba, del interés nacional de Colombia, se esté de acuerdo o no en ese interés nacional, en esa definición de ese interés nacional de la República de Colombia, es una de las razones por las cuales el ELN entra en la agenda de negociación. Ahora, vamos a terminar un poco a cerrar la exposición extraordinaria que hace el doctor Morales en función de un acuerdo secreto que él manifiesta existe en La Habana y el acuerdo de las 100 y pico de páginas que tiene el gobierno de Colombia. Por supuesto que el no se manifiesta en Colombia por una serie de razones, entre ellas, por ejemplo, la creación de un tribunal especial transicional, ¿no? Que la gente dice que es una sustitución, en todo caso, de una institución en Colombia. Y del sistema de justicia. Y de otras razones por las cuales también se dice que no, es por la apertura democrática, el tratamiento del narcotráfico, etcétera, etcétera. Se plantea de nuevo una agenda a la cual el presidente Santos le está poniendo días y horas, en las cuales creemos o consideramos que eso no es así. ¿Por qué? Porque entra la gente o el sector del no, triunfante, y entra en la negociación el ELN, lo que implica que habrá que dar tiempo suficiente para llegar al consenso necesario para la firma del acuerdo de paz. Ahora bien, pero ¿por qué entra el ELN a negociar paz? ¿Por qué no asume el ELN el liderazgo de la lucha de clase social? Esto bajo la suposición de que efectivamente hubiese un trasfondo ideológico. Claro, es que precisamente... Disculpe, eso me llama a mí la atención. Claro, es que eso es justamente lo que llama la atención. Y es un elemento más, ¿no?, de análisis. Y algo nuevo, sí. ¿no? Y para justificar que en realidad se está siguiendo una agenda que es la agenda de La Habana. ¿Qué es la agenda de La Habana? Es la agenda de La Habana. Entonces, obviamente que estás en lo cierto. El ELN pudo haber asumido después de esta situación que del no, y del que vacío, rechaza, y de ese vacío allí de la FARC, haber dicho, no, bueno, ahora nosotros asumimos ese liderazgo, esa defensa de la tierra que vienen por largos años asumiendo con una connotación ideológica todos los movimientos guerrilleros en Colombia. Entonces nosotros asumimos a partir de este momento y nos erigimos allí, pues, ¿no? Entonces, obviamente que en otras cosas puede estar pensando también estos movimientos guerrilleros, porque no olvidemos que esa ilusión, aquel sueño, esa utopía allí ideológica, eso también ha quedado atrás. Claro, por supuesto. Eso también ha quedado. Entonces hay un desgaste, entonces hay unos nuevos elementos allí que se llevan a cabo y por las cuales entonces seguramente entra el ELN. Viene a cumplir una agenda, porque está en el mismo eje de La Habana. Para colocarnos en puntos más conceptuales, más de la ciencia política, esto es geopolítica. En la geopolítica es el lobby internacional con el cual está jugando La Habana. Es lo que garantizó la presencia de ese show que ocurrió allí con la ONU, con Ban Ki-moon. Con la firma en Cartagena. En Cartagena, de Ban Ki-moon, de los Estados Unidos, del Vaticano, que vino el Vaticano y le santificó allí el agua bendita, como quien dice ayer, ¿no? Claro. Y los liberó de todo pecado posible. Porque ahora, entonces les legitimaron a la FARC. Han dejado de ser terroristas. Imagínate tú. Pero bueno, cierto, hay esas dos agendas, pero indiferentemente de ello, lo cierto es que en Colombia, con la situación del no y del rechazo al acuerdo de paz, ahora tiene que Colombia, en base a ese acuerdo que falló, reiniciar el proceso de negociación. Y ahora es una negociación mucho más amplia. Ya no son dos partes en una mesa. Es una mesa que tiene varias submesas, por decirlo así, o varias comisiones. ¿Nos equivocamos? No. Claro, se agrega un actor más. Permanece el gobierno, permanece las FARC, obvio, y se anexa a esta agenda la gente del ELN. Ahora, y la gente del no, la gente del no, por supuesto, ¿no? Con el presidente Uribe a la cabeza, que en todo caso, digamos, es el que viene a realizar las reconsideraciones del proceso de paz. Hay una cosa que es muy importante tocar o decir a los televidentes,
a los investigadores, a los profesores universitarios, a nuestros estudiantes, que el problema geopolítico regional juega un papel bien importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Colombia está haciendo algunos reajustes en su política interna con estas negociaciones, en el ámbito regional se están sucediendo aspectos muy importantes. Fundamentalmente lo que llaman los acuerdos comerciales, la situación del Mercosur, con la participación de Argentina y Brasil, ¿no? El desmorronamiento del PT en Brasil, ¿no? El posible enjuiciamiento al presidente Lula y al expresidente Dilma, ambos ya expresidentes. Y lo propio en Argentina con la situación señora de Argentina Cristina. con Kirchner, o con los Kirchner, ¿no? Entonces, todo esto viene, digamos, a sumar una transformación en la política regional importantísima. Vamos a partir de ese punto en el próximo segmento. Amigos, tenemos que hacer nuevamente un corte comercial, pero regresaremos para concluir con el análisis político que le estamos haciendo a la situación de la negociación de paz en Colombia, que está muy, muy interesante. Ya venimos. No sé. Amigos, esto es Un Mundo de Economía. Les recordamos, estamos haciendo un análisis político a la situación del plebiscito en el que se le dijo no al acuerdo de paz Santos-FARC y hablando, por supuesto, de los efectos internos para Colombia. Y en este momento vamos, en este tercer segmento, a abordar la temática desde el ángulo de los efectos internacionales. Isidro Pérez, internacionalista, habías avanzado, cerrando el segmento anterior, de las implicaciones que tiene este no al proceso de paz en Colombia dentro del contexto de lo que está ocurriendo políticamente hablando a nivel de América Latina. Este franco retroceso de los movimientos progresistas en el continente y de situaciones delicadas de orden judicial de los líderes políticos de algunos de nuestros países. Claro, yo he manifestado en muchas oportunidades que si algo viene agotándose en América Latina es la propuesta de esa izquierda seria. Porque lo que observamos en el contexto regional es una izquierda burlesca, rosada, que no tiene propuestas ortodoxas en todo caso. Sí, no se apega a los principios. ¿No? Entonces ahora hay una mezcolanza que uno no sabe por dónde va. Lo que yo sí creo que se puede fortalecer con la participación de un futuro gobierno de los ex-FARC en Colombia es el populismo, que viene haciendo un papel lamentable con el PT en Brasil, con el peronismo o el kirchnerismo en la Argentina y en todo el contexto. El caso venezolano es patético, por supuesto. Sí. ¿No? Es decir, uno duda que en Venezuela haya que el PSV sea un partido de izquierda. ¿No? Uno tiene muchísimas dudas, porque lo que hay es un populismo asqueroso, corrompido, que hace vida con el resto de partidos izquierdosos, entre comillas, en toda la región. Entonces, esa duda, por supuesto, que tiene una repercusión en el contexto latinoamericano, con las transformaciones que se vienen dando lentas en países como el Brasil, en países como Argentina, y por supuesto que está una agenda latente para transformaciones en todo el contexto regional. Por supuesto que eso viene apoyado por organismos internacionales, o por países, o por políticas exteriores, como puede ser la política exterior de los Estados Unidos, que jugó con el siglo, ¿no? Claro, de la Unión Europea, que por supuesto que está haciendo un papel, una vista hacia la América Latina, por sus inversiones, por sus materias primas, por sus commodities, por una serie de razones, que es bien importante visualizar esos nuevos cambios en función de garantizar mayor productividad, mayor competitividad, calidad de vida en sus habitantes, etcétera, etcétera. Esta situación del no, Wilmer, hablábamos ahorita entre bastidores, ¿traería para Colombia la posibilidad de una crisis institucional, actual o futura? ¿Cómo la ves tú? No, esto traería una crisis hacia adelante, ¿no? Por lo que aquí resulte. Porque nosotros, y siguiendo el planteamiento, el hilo del análisis que acaba de hacer el doctor Isidro Pérez,
entre los grupos de izquierda, quizás se han querido enmarcar los resultados en Colombia como que si es la izquierda y es la derecha, o aquel ese discurso no, que lleva allí. No, si supiera que más bien allí, mientras los analistas políticos en Colombia, en las televisoras colombianas, se lo pasaban allí en los programas, hablando que si el problema era de pronto un punto y una coma, o un punto y aparte, un punto y seguido, haciendo todo del documento de la desmenuzando el documento. Desmenuzando allí, como dice, el documento. El día justamente del plebiscito, los analistas dijeron cuál era la realidad. Sí. Que esta era una definición allí política entre santos, entre lo que ellos denominaban el santismo y el uribismo. Lo cual indica, como dice, a todas luces que obviamente pues que allí pues está dejando, va más allá de un aspecto de carácter. Entonces lo institucional vendría justamente hacia adelante con lo que pueden ocurrir con estos grupos, porque el efecto más que de pronto de Colombia, ¿no? Un efecto hacia Venezuela, los resultados que se ocasionaron fueron producto del efecto de Venezuela hacia Colombia, con una crisis precisamente generada por Venezuela, y de la cual buena parte de esos miedos que conspiraron contra ese plebiscito estuvieron en el epicentro justamente en la situación política y social de Venezuela. Lamentablemente esa es la realidad. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo y como suele ocurrir, pues se nos quedaron una serie de cuestiones en el tintero que evidentemente obligan a extender y hacer otro programa sobre esta temática. Muchas gracias por su audiencia. Les deseamos tengan todos ustedes un muy buen provecho en este mediodía y los esperamos el día de mañana en Un Mundo de Economía, donde estaremos hablando de más temáticas de actualidad. Saludos a todos. Gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias.